Hola chicos, muy buenos días. Estamos aquí en horas de la mañana, estamos en un lugar diferente. Quiero que me acompañen a mirar el entorno que vemos a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a hablar de los ecosistemas. Bueno, antes de iniciar podemos decir qué es un ecosistema. Resulta que un ecosistema es un entorno donde se encuentran factores bióticos, es decir, lo que tiene vida, interactuando con los factores abióticos, lo que no tiene vida. Entonces en ese momento estamos en un ecosistema artificial. ¿Qué es un ecosistema artificial? Un ecosistema artificial es aquel donde el ser humano lo ha modificado para satisfacer sus propias necesidades. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que en ese lugar que estamos, aquí hay muchos factores, tanto bióticos como abióticos. Empecemos hablando por los factores bióticos, o sea, los seres vivos. Para empezar, nosotros miramos acá, hay población humana, es decir, nosotros que somos seres vivos, somos personas que vivimos en una comunidad y compartimos nuestro espacio con otros tipos de seres vivos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos a nuestro alrededor, hay diferentes tipos de plantas. ¿Por qué se llama ecosistema artificial? Se le llama así sencillamente porque las plantas que están acá no crecieron de forma natural, sino fueron introducidas de forma artificial. También podemos apreciar, ahorita más adelante podremos mirar algunos otros tipos de animales y vamos a mirar su comportamiento como es en el entorno urbano. Eso en cuanto a los factores bióticos. También podemos encontrar bacterias, se encuentran en todos lados, se encuentran en el suelo, se encuentran en los charcos, se encuentran en el agua, se encuentran en el aire, que también hacen parte importante de este entorno urbano. Ahora cuando hablamos de los factores abióticos, lo que no tiene vida, estamos hablando en este caso de muchos elementos. Por ejemplo, tenemos el sol es parte importante, influye de manera significativa. Tenemos lo que son las nubes, la atmósfera, el aire, cuando llueve el agua, también tenemos lo que es el suelo. De hecho, si nosotros miramos tiempo atrás, esto era un ecosistema natural, aquí vivían personas nativas. Cuando nosotros hablamos de este lugar que es Soacha, vemos que tiene un contexto cultural e histórico. De hecho, aquí detrás mío podemos observar, se generaban incluso un tipo de apreciación a lo que eran los factores abióticos, como lo era el sol, la luna. Nuestros ancestros admiraban la naturaleza, admiraban nuestro alrededor y hoy en día lo hemos modificado para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando vemos en un ecosistema natural, los organismos que viven allí, si tienen sed, tienen que desplazarse a buscar el agua. En el ecosistema artificial pasa exactamente lo contrario, el agua viene a nosotros. Yo solamente con abrir el grifo ya tengo acceso al agua. Si yo tengo calor, tengo aire acondicionado. Si yo busco sombra, pues yo tengo varios refugios donde encontrarlos. Algo que sería muy diferente en un ecosistema natural. Bueno chicos, en este momento vamos a analizar un momentico lo que tenemos aquí a nuestro lado, ¿listo? Nosotros aquí estamos apreciando algunos tipos de plantas, quiere decir que son seres vivos, obviamente. Solo que vamos a mirar por qué están acá. Resulta que ellas se encuentran en este lugar porque han sido introducidas de forma artificial. Principalmente el motivo son razones netamente ornamentales, ¿sí? Están aquí para generar un mejor espacio, darle un mejor aspecto al parque, pero ellas pueden estar acá porque si nosotros miramos, aquí nosotros vemos tierra, es un tipo de tierra en el cual es posible que las plantas puedan crecer, ¿sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de suelo, en ese lugar es más complicado, es muy difícil de que las plantas puedan crecer nuevamente, sin mencionar que se les hace un mantenimiento aquí al suelo para que las plantas realmente no crezcan y permanezcan en ese espacio. Ahora, debido a que nosotros encontramos variedades de plantas que han sido introducidas de forma artificial, por eso vemos diferentes especies que conviven juntas. Si hay plantas vamos a encontrar seguramente algunos insectos, podemos encontrar arañas, podemos encontrar moscas, abejas, que van a estar porque ya que ellas son animales, estos son animales que suelen alimentarse de estas plantas. Y bien chicos, en ese momento estamos observando aquí al fondo, aquí tenemos un árbol. Resulta que en este parque, como había mencionado anteriormente, este es un lugar lleno de cultura pero también lleno de historia. De hecho aquí vemos también un monumento de Simón Bolívar. Este monumento lleva bastante tiempo y resulta que este árbol lo ha estado acompañando. Como nosotros vemos, aquí ha ocurrido diferentes sucesos a través de la historia, el desarrollo de esta ciudad, y este árbol ha estado presente como algunos otros ejemplares que podríamos encontrar.
Nosotros, por ejemplo, podemos saber qué tiempo atrás, cuando mataron a Galán, podemos afirmar de que este árbol estuvo en ese momento y seguramente nosotros creceremos y ese árbol continuará acompañándonos. Es decir, que este árbol ha estado presenciando todos estos acontecimientos durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo posiblemente. En algunos casos, algunas especies pueden llegar a adaptarse al entorno. En el ecosistema artificial, generalmente, las plantas suelen ser traídas y plantadas de forma artificial, pero aquí podemos apreciar que algunas plantas pueden crecer en el suelo o en los tejados, y esas nos muestran son formas en las que la vida puede desarrollarse en lugares distintos. De hecho, si nosotros abandonásemos esta ciudad, al cabo de unos años se empezaría a sobrepoblar nuevamente, a repoblar de plantas, y por lo tanto empezarían a generarse otro nuevo ecosistema natural a partir de uno artificial. Algunos animales, como los que vemos acá, no han sido introducidos artificialmente, sino que estos se han adaptado para vivir. En este caso estamos hablando de las palomas. Son un tipo de aves que aprovechan de las estructuras que encuentran a su alrededor para reproducirse, tienen un lugar seguro, no cuentan con depredadores e incluso en algunos lugares llegan a sobrepoblar el entorno. Otra característica de estos animales es que viven en otras condiciones muy diferentes a como vivirían en la naturaleza. Debido a esto, como consecuencia, pueden llegar a propagar algunos tipos de enfermedades. Algunos animales han aprendido a adaptarse, han venido de la naturaleza a adaptarse acá, pero hay otros que han sido introducidos de forma artificial. Caso como tenemos en algunos casos, como es el perro doméstico y el gato doméstico. Generalmente estos animales se pierden de sus hogares o en algunos casos algunas personas no asumen la responsabilidad y los abandonan. Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene consecuencias, tiene grandes consecuencias, ya que estos animales pueden llegar a generar daños en el entorno, ¿sí? Resulta que muchas veces los abandonan porque el daño lo causan en la casa y las personas piensan que al deshacerse del problema, realmente están causando un problema mucho mayor. Así que chicos, algo importante, si ustedes tienen mascotas, cuídenlas muy bien. Si no las tienen y piensan tenerlas, considérenlo muy bien porque es una gran responsabilidad el hecho de tenerlas. Bueno chicos, en este momento nos encontramos en un ecosistema totalmente diferente. Este es un ecosistema natural, quiere decir que no ha sido alterado por el hombre. Aquí vamos a encontrar unos componentes totalmente distintos. Aquí vamos a encontrar igualmente factores bióticos y factores abióticos. Acompáñenme para mirar cuáles podemos encontrar.
Bueno chicos, entonces aquí estamos adentrándonos un poquito en lo que es un humedal. Entonces resulta que el humedal es un tipo de ecosistema totalmente distinto. Recordemos que es un ecosistema natural y vamos a empezar a analizar cada uno de sus factores. Para empezar, como factor principal de un humedal tenemos es el agua. Resulta que este es un tipo de ecosistema conocido como acuático, ¿sí? Agua dulce, y también se le considera léntico. ¿Qué quiere decir léntico? Cuando hablamos de un ecosistema léntico, estamos hablando de aguas que están totalmente tranquilas, estancadas. Por ejemplo, en los ríos sí se desplazan, quiere decir que es otro tipo de ecosistema. Cuando decimos que es agua estancada, quiere decir que el agua se mantiene totalmente quieta, y esto hace que encontremos diferentes formas de vida y tengan un comportamiento distinto. Entonces aquí a nuestro alrededor, por ejemplo, tenemos, estos son unos juncos característicos de los pantanos y los humedales, pueden crecer incluso hasta 3 o 4 metros de altura. Aquí también tenemos lo que es el buchón. El buchón es esta pequeña planta que alcanzamos a apreciar aquí abajo. Resulta que ellas tienen una importancia ecológica. Gracias a ellas es posible que nosotros contemos con una claridad en el agua, ya que ellas ayudan a descontaminar las aguas que se encuentran estancadas. Ahora, como sabemos que el agua es un factor abiótico, también igual contamos con el sol, y el sol es muy importante para alimentar a las plantas. Usualmente cuando ustedes visitan un humedal van a encontrar algo similar a un césped verde clarito. Ese césped es conocido como la lenteja de agua. ¿Qué pasa? Resulta que este tipo de plantas es muy importante para la alimentación de los animales acuáticos. ¿Qué animales acuáticos podríamos encontrar? En algunas lagunas se pueden encontrar peces, pero también podemos encontrar anfibios, podemos encontrar entre ellos ranas, sapos, quiere decir que también van a haber renacuajos. Podemos encontrar escarabajos llamados hidrófilos, son escarabajos submarinos, ellos se alimentan también de estos animales. ¿Y qué pasa? Ellos cuando están conviviendo en el agua utilizan su principal fuente de alimentación, son estas plantas. Otra cosa importante, resulta que así como vemos que se empieza a formar este pequeño manto de agua, este pequeño manto de plantas en el agua, ¿qué quiere decir? Que también pueden afectar positiva o negativamente debajo del agua, es decir, podemos encontrar algas y plantas submarinas, subacuáticas, y esto quiere decir que al cubrir la parte superficial no tienen suficiente acceso a la luz, entonces podemos encontrar que ellas se empiezan a adaptar de formas diferentes, incluso llegando a crecer saliendo del agua. Bueno, lo que vemos aquí a mis espaldas es un panorama un poco más amplio de lo que es el humedal como ecosistema. Resulta que en este caso podemos observar de que el agua está corriendo lo que nosotros conocemos como la lenteja de agua, ¿sí? Que ojo, no son las mismas lentejas que consumimos en casa, sino son una especie de planta que, como habíamos mencionado ahorita, importantes para la alimentación de los animales subacuáticos. Entonces recordemos qué es lo que hay bajo el agua en este tipo de ecosistemas. En algunos podemos encontrar peces, pero también podemos encontrar larvas de insectos, podemos encontrar larvas de escarabajo. Los zancudos se reproducen bastante acá, entonces digamos que cuando nosotros estamos en lugares cerca a lagos, lagunas o humedales, vamos a encontrar zancudos porque es una forma en la que ellos se reproducen muy fácilmente. Adicional a ello también vamos a darnos cuenta que hay diferentes formas de vegetación, y esta vegetación tiene gran altura. Esto le permite a las aves poder encontrar refugio allí. Podemos encontrar también mamíferos como unos pequeños cuyos, son unos roedores muy pequeños, también viven en este tipo de zonas. Algunas aves como las tinguas, las garzas y los patos también encuentran refugio en estos lugares. En algunos sectores, por ejemplo en la sabana de Bogotá se encuentran bastante, son las monjitas, un tipo de ave muy colorido, muy llamativo, que está en peligro de extinción, y encuentran refugio y hogar en este tipo de plantas que son los juncos. Este ecosistema, al ser de tipo natural, quiere decir que a partir de esto podemos nosotros tomar algunas materias para la fabricación, por ejemplo, de productos industriales. Incluso estos juncos se han utilizado para la realización de artesanías. Esto en parte ha amenazado algunos humedales de algunas zonas de nuestro departamento Cundinamarca,
Pero otra muy importante que incluso ustedes la pueden ir evidenciando es el aumento de la población humana. Cuando nosotros nos damos cuenta, la urbanización, la construcción de apartamentos, casas y edificios ha provocado que estos territorios disminuyan. Si ustedes se dan cuenta, unos 10 segundos, es un lugar muy tranquilo. La razón de ello es porque los animales tienen que estar alerta, ya sea para poder comer o para no ser comidos. Cuando hay ruido en la ciudad, esto va a provocar que los animales se estresen y no sea un lugar seguro para ellos, y por lo tanto no van a poder estar afectando la biodiversidad. De hecho, aquí habían unas aves y en ese momento, como estoy con ustedes, entonces están refugiadas dentro de estos matorrales. Entonces, sí, chicos, algo bastante importante es conocer la importancia de su cuidado y asimismo buscar protegerlos. Y bueno, chicos, ya que podemos apreciar ese ecosistema de una mejor forma, podemos darnos cuenta de que es una enorme fuente de agua, ¿sí? Y esa es una de las razones por la que es importante, pero también podemos darnos cuenta que es el refugio para muchos tipos de aves. Hay algunas aves que son nativas de acá, pero hay otras que son migratorias. Por ejemplo, en ese lugar, en ciertas temporadas del año, llega el pato canadiense, llegan las tinguas de Bogotá, llegan otros tipos de animales y llegan a ese lugar para poder alimentarse, para poder descansar su migración, también para poder reproducirse. Entonces es bastante importante mantenerlos, porque si desaparecen, ellos después no tienen lugar donde ir y eso va a afectar su forma de vida. Además, estoy aquí en un lugar también donde podemos darnos cuenta es bastante pantanoso, y esta razón es porque las fuentes de agua empiezan a crecer incluso con la temporada de lluvias. ¿Qué pasa? En este momento, como les había mencionado, aquí estoy cubierto de este tipo de vegetación, quiere decir que bajo mis pies ahorita está totalmente oscuras y posiblemente vamos a encontrar diferentes formas de vida. Hay diferentes insectos, hay diferentes escarabajos, también vamos a encontrar renacuajos que van a estar. ¿Y por qué van a estar en este lado? Porque, como vemos, este tipo de vegetación cubre, deja la sombra, y por ello se sienten más seguros. En cambio, en otros sectores donde el viento va empezando a correr la vegetación, va a haber luz. Quiere decir que las aves pueden pescar allí, pueden empezar a capturar, y ese lugar no es seguro. Aquí podemos darnos cuenta que incluso el viento puede afectar bastante la forma de vida de estos animales. Bueno, chicos, ya para terminar vamos a analizar esta pequeña muestra que tenemos del ecosistema acuático que encontramos en el humedal. Si nosotros vemos, hay diferentes organismos. En la parte superficial podemos observar plantas acuáticas, las cuales extienden su raíz debajo del agua, es decir, no en tierra, sino apropian los nutrientes que se encuentran en el agua. Asimismo, nosotros vamos observando que hay el desplazamiento de algunos animales. Por ejemplo, este es un escarabajo hidrófilo, se alimenta de otros animales invertebrados como caracoles acuáticos y larvas de zancudo. Asimismo, podemos encontrar diferentes tipos de insectos subacuáticos, y en el fondo podemos apreciar que se encuentra el suelo sedimentado compartiendo espacio con las algas, que proveen de sustancias esenciales para cada uno de los organismos del ecosistema.
Esta es la manera en como una pequeña muestra puede albergar gran cantidad de vida. Entonces, si nosotros miramos, el ecosistema es bastante complejo y aquí nosotros podemos apreciar las diferentes formas de vida que se encuentran allí. Entonces, esto sería todo, chicos. Nos veremos hasta la próxima.